La Fiscalía de la Nación investigará de manera preliminar a Luis Castañeda Locio por supuestamente haber impedido que se concretase el proyecto Río Verde cuando aún no asumía sus funciones como alcalde de Lima. Este, como se sabe, se iba a realizar con un fideicomiso de 74,5 millones de dólares del AMSAC, que se encargaba del proyecto Línea Amarilla. El dinero, sin embargo, fue usado en la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio. En un mensaje a la Nación, el presidente Kuczynski afirmó que la revolución social está en marcha y se mueve a toda velocidad y que su gobierno trabaja para tener una economía libre y sólida con igualdad de oportunidades para todos. El jefe del Estado pidió a los peruanos, por otro lado, recibir con los brazos abiertos a los líderes mundiales que llegarán a Lima para participar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo que busca fortalecer las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Ahora, la UIF, mediante autorización judicial, podrá acceder a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria a fin de prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. La Comisión de Fiscalización acordó pasar a condición de investigados a 3 expresidentes del Consejo de Ministros del gobierno pasado, Pedro Cateriano, René Cornejo y Juan Jiménez Mayor. Según Perú 21, la comisión, que decidió incluir también en la indagación a la ex coordinadora parlamentaria de la PCM, Malca Maya. El grupo de trabajo que investiga la presunta injerencia de Nadine Heredia en actos de gobierno podrá tramitar el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de los investigados. Si quiere estar informado a las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Guido Lombardi, de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y el analista político Ditel Columbus. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, la primera noticia tiene que ver con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que sufrió hoy día, según se ha difundido información, un infarto cardíaco, pero está bien. Y que tenido que ser intervenido, además. O sea, no ha sido poca cosa, ¿no? Así que esperamos, por supuesto, que pronto se recupere. Y fueron los propios médicos del Hospital Almenara, tengo entendido, ¿no? Los que tienen detalles de lo que había sucedido. Los que han informado, sí, así es. Bueno, me sumo a esos deseos de Verónica de una pronta recuperación para el alcalde, más allá de diferencias políticas, claro, y de críticas a su gestión. Uno no puede sino desear que una persona que ha sufrido un incidente cardíaco parece ser severo y gracias a la rápida intervención de los médicos está fuera de peligro. Nuestros mejores deseos, pero efectivamente Río Verde es una obra que estaba planificada para Lima, que tenía recursos comprometidos que fueron desviados para la construcción de este bypass aquí en las cercanías de Canal N. Y están utilizados por nuestros invitados, además, para poder llegar acá. De 28 de julio y la avenida Arequipa y la unión con Garcilaso de la Vega, que no parece haber resuelto el problema de embotellamiento de tráfico y que nos ha dejado sin un proyecto que era más bien un pulmón para Lima, porque incluía una zona muy grande de parques y de áreas recreativas, ¿no? Yo empiezo señalando que me parece bien, es más, creo que el Ministerio Público se ha demorado un poco en iniciar investigaciones preliminares por el tema de estas denuncias que se hicieron sobre el alcalde de Lima. ¿Y por qué me refiero de que se han demorado un poco? Porque finalmente lo que ha hecho el Ministerio Público es decir, vamos a iniciar una investigación preparatoria o preliminar para determinar pues si se ha cometido algún delito en este tema. Lo que yo creo que es un poco gaseoso son los delitos que han escogido, pues vamos a llamarlo así, el procurador que ha presentado la denuncia para plantearla, porque lo están denunciando, según lo que he leído en medios, por colusión, por negociación incompatible y por asociación ilícita para delinquir. Entonces, y tal cual está la situación, no encaja en ninguna de esas, ninguno de esos delitos, lo cual
te puede indicar que finalmente esta investigación va a terminar muy probablemente archivada. Más aún si estamos hablando de que el supuesto delito tendría que haber sido cometido pues por un funcionario en ejercicio o servidor, que no era el caso. Ni Castañeda ni la señora, no recuerdo cómo se llama, la ex asesora, ¿no? Pero el congresista Lombardi ha señalado algo, ¿no? Que hay una preocupación sobre que no se hizo Río Verde para hacer el tema del bypass, ¿no? Y no está claro. Claro, y en realidad no está claro cuál es la afectación o cuál es el problema legal con esa con ¿Cuál es el tipo delictivo? Ya se han mencionado que hay 3 delitos que no calzarían con las circunstancias que estamos describiendo. ¿Cuál sería, si es que hay alguno, el tipo delictivo que sí? Mira, lo voy a decir de esta manera, aunque va a sonar gracioso que lo diga yo. Jalando el tema de los pelos, ¿no? Podría ser usurpación de funciones, ¿no? Exagerando el tipo penal, pero para la usurpación de funciones, que es más o menos para lo cual se usa también más adelante, te implica pues no solamente coordinaciones, sino que la facultad de disponer en lugar de la autoridad, ¿no? Es decir, que por ejemplo, que el señor Castañeda haya firmado un documento, una resolución diciendo haz tal cosa o lo que sea en lugar de Susana Villarán, cosa que tampoco hay hasta donde entiendo. Entonces ahora, independientemente, perdón la interrupción, Dietel, de qué correos y en qué tono y para qué objetivos se cruzaran entre gente cercana a Castañeda y la empresa brasilera con posterioridad, y ya en el ejercicio del cargo, la decisión de realizar el bypass de 28 de julio y Arequipa y Garcilaso es una decisión que parece cuestionable, y ahí sí podría calzar alguno de los delitos. Yo coincido básicamente con pero ahí, tu observación sobre la dificultad de tipificar el delito que debe ser investigado, ¿no? Como dice el congresista, el problema no está, pues, creo yo, en las reuniones que ha tenido la señora Segarra, ¿no es así? Con la gente de OAS y demás. En todo caso, lo que se tendría que investigar, y que creo que algún regidor de oposición lo ha mencionado, es si es que las obras que se ejecutaron se hicieron de acuerdo a lo que dice la normativa, y en todo caso si tienen los estudios técnicos que lo sustenten, porque no hay ni un solo proyecto de inversión pública que se pueda ejecutar sin estudios técnicos que lo avalen. Entonces, si no hay estudios técnicos, bueno, eso sería una irregularidad, ¿no? Y eso también podría acarrearle responsabilidades penales al alcalde, a los funcionarios, incluso administrativa para los funcionarios, no para el alcalde, ¿no? Pero eso tendría que determinarlo pues Contraloría, tendría que determinarlo pues básicamente Contraloría, ¿no? Yo no espero, honestamente, no espero mucho de la comisión de investigación que ha conformado la Municipalidad de Lima, ¿no? Porque si la preside, creo que es gente de su misma bancada. Y tiene mayoría. O sea, yo no creo que vayan a terminar pues señalando que había una negligencia, porque finalmente los regidores de mayoría, ¿no? O los oficialistas, si señalan que ha habido negligencia o una irregularidad, de alguna manera ellos también estarían asumiendo responsabilidad en este tema, porque los regidores tienen que fiscalizar la labor de la gestión municipal. Y no lo han hecho. Y si no lo han hecho, digámoslo así, si ellos concluyen que ha habido responsabilidad, entonces están diciendo que no hacen bien su trabajo. Bueno, hay una mayoría de solidaridad, de solidaridad nacional, ¿no es cierto? Y sí, sabemos que el único regidor de la gestión pasada que está ahí es el encargado, digamos, de encabezar la marcha que hubo ayer contra el señor Castañeda Locio, la convocatoria para que se pueda juntar las firmas y pedirle que responda a una serie de preguntas que al parecer en el Consejo Municipal no está presente ni siquiera, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una mayoría de solidaridad nacional, no van a criticar a su líder, pues, ¿no? Pero aprovechando que está el congresista con nosotros, nosotros, a la institución a la que nosotros pertenecemos, en alguna oportunidad hemos impulsado un tema que nos parece justo, que es, por ejemplo, que así como los gobiernos regionales tienen que rendir cuentas 2 veces al año a su región, y eso está en la Ley Orgánica de Regiones, que se haga esa modificación de una vez en la Ley Orgánica de Municipalidades, y que se obligue, ¿no? Que ya se regule se cubra este vacío legal, y que se obligue pues a las autoridades municipales a rendir cuentas 1 o 2 veces al año a su colectividad. Mira, con eso sobre todo, perdón de nuevo la interrupción, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades establece el presupuesto participativo, es decir, los presupuestos municipales se diseñan, digamos así, con participación de la ciudadanía, pero una cosa es el diseño y otra cosa es la ejecución, y sobre esa ejecución
es indispensable rendir cuentas. Solamente una precisión, el presupuesto participativo solamente abarca el 10%, aproximadamente 10 a 20% del presupuesto institucional de toda municipalidad. Porque es el presupuesto de inversión, lo demás es gasto corriente, que hay que pagar los sueldos. No necesariamente, pero sí, va por el orden de gasto corriente, en casi todos los casos, superior al 80%. Superior al 80%, sí. Sí, pero va por ahí. Pero, por ejemplo, el mecanismo de rendir cuentas por el tema del presupuesto participativo que dice el congresista ya está regulado. O sea, ya existe. Todos los años se tiene que rendir cuenta por el tema del presupuesto participativo. Pero, como bien dice el congresista, eso representa, exagerando, el 20%. Pero ¿y quién rinde cuentas por el 80% restante? O sea, si bien es cierto, planilla y demás, ¿no? Hay que ver también si es que están invirtiendo bien el dinero en las planillas. El gobierno que acaba de entrar ha denunciado, por ejemplo, que ha encontrado pues una sobrepoblación de trabajadores en el Estado, que en algunos ministerios pasaron de 400 a 4.000 o de 3.000 a 8.000. Entonces, ese tipo de gastos, ¿no?, que incrementan la planilla, pues obviamente, y la abultan bastante, porque no solamente es pagarle el sueldo al trabajador, sino es el sueldo, las vacaciones, las ETS, los colaterales de salud. Entonces, el espacio donde trabaja, la luz, el agua, todo. Entonces, es un cúmulo de factores que se tienen que considerar, ¿no? Y es por eso que se tiene que ver el tema de transparencia para rendir cuentas, ¿no? Entonces, a ver si estábamos pensando en las otras cosas que acumulan. Los colaterales. Claro, la gente efectivamente solo piensa en lo que eso cuesta al erario. Como sueldo, pero no es el único. Claro, no es lo único. Claro. Acá, congresista, los tuiteros lo han escuchado brindar toda su solidaridad al señor Lucho Castañeda por este infarto que sufrió, del que felizmente ha salido bien. Y dicen que acá usted le dio un like a un tuit bastante ofensivo contra el alcalde, que fue justo hoy, o sea, una tuitera... No, eso es inexacto, Verónica. Yo me he sorprendido porque efectivamente he recibido críticas muy duras por ese supuesto like que bueno, está acá, le han dado un pantallazo y no lo puedo poner porque dice muchas malas palabras. Entonces... Entonces, bueno, fue la ex congresista Marta Chávez la que se encargó también de difundirlo, y Jóvenes con Keiko. O sea, usted no le ha dado like a eso, a la tuitera Astrid Barrios. Para nada, absolutamente para nada, realmente no. ¿O será otro Twitter, de repente, de un fake, otra persona que ha inventado el Twitter, o ese es el suyo? Podría ser, no es mi caso. No he dado like a ningún tweet que se refiera, no es mi estilo para nada, y menos a un tweet lleno de groserías, ¿no? Sí, es bien ofensivo. Además, o sea, no es solamente que ha sido muy criticado, que estén criticando, estén burlándose, lo queremos al alcalde, pero acá ya insultos. Agradezco que lo haga usted notar, porque me sirve para aclarar que no existe tal like y que mis deseos de recuperación para el alcalde, más allá de las diferencias políticas y de las severas críticas a su gestión, son auténticos, como se lo desearía a cualquier persona que está sufriendo una enfermedad, ¿no? Estábamos viendo un tuit de Marta Chávez. Sí, que es justo sobre esto. Jóvenes con Keiko se encargaron también de difundir este supuesto like que le habría dado el congresista a ese comentario tan ofensivo, y Marta Chávez ha retuiteado y comentado también. Es curioso, ¿no?, que se refieran a un like, porque no es que yo he retuiteado, no es que yo he comentado, no, es un like. ¿Cómo se puede saber quién dio like? Sí. No, o sea, es un me gusta. Le das en vez de darle retweet, se pone me gusta. No, no es el caso. No, ese es el tweet. Eso es lo que ha sucedido. O sea, en el timeline, digamos, de esta tuitera Astrid Barrios. Guido Lombardi indicó que le gusta. Y bueno, más abajo está lo que dice que es horrible. Bueno. Pero si usted dice que no ha sido... Yo porque estoy tratando de buscar además acá otros Guido Lombardi fake, ¿no es cierto que pueden ser? Pero no es tan bueno. Bien, volvamos al tema entonces. Estábamos comentando que lo primero que hay que distinguir es si el cambio, digamos, la no concreción de Río Verde para hacer el bypass es solo una mala idea, que ya sería bastante grave, digamos,
o si hay algo más. conforma un delito, ¿no? Claro, mira, si por malas ideas se va presa la gente, gente, estaría el 99% de la administración pública. Sí, claro. Ni congresista. No, pero evidentemente hay un manejo poco claro. Claro, y la Comisión de Ética del Congreso, si fuese un congresista, lo sancionaría probablemente. Por ese cruce de correos electrónicos. Ni siquiera es él el que los emite, o sea que tampoco hay sanción posible por ahí. Da cuenta de una supuesta voluntad de acabar con Río Verde, ¿no? Por alguna razón no le gustaba a Río Verde, que generaba además una plusvalía para la zona, para los inmuebles, para el comercio de la zona en el entorno, pero por alguna razón a la administración castañeda no le gustaba esa obra y prefería un bypass. Y eso es una mala costumbre de muchas autoridades, ¿no? Sobre todo locales, ¿no? Que siempre que acaba una gestión, autoridad nueva que llega quiere hacer borrón y cuenta nueva, y no importa si es que lo que se deja o se está heredando, vamos a llamarlo así, es bueno, vale la pena, o sea, no importa, como lo hizo el anterior, que es tu adversario político, hay que enterrarlo, ¿no? Entonces, no digo que sea exactamente el caso del señor Castañeda o que la señora Villarán o que la señora Villarán le hizo lo mismo a Castañeda en la oportunidad anterior, pero sí, pues como dice el congresista Almar, es un mal generalizado, y eso va de la mano pues con que las autoridades de elección popular deben dejar de lado la mezquindad y en vez de estar pensando solamente en ver algún tema de cálculo político, pensar pues en el beneficio para la colectividad, porque finalmente para eso los eligen. Alejándonos un poquito del tema, cuando tratas de darle continuidad, te dicen continuista, este es el continuismo imperdonable de un gobierno que no quiere romper con lo que venía haciendo el anterior, ¿no? Pero en fin. Eso es por lo que el fujimorismo les ha querido cargar. Y sigue queriendo cargar casi cada día. A propósito de su vínculo con el gobierno anterior. Que va a ser un tema que toquemos más adelante, también el encono del fujimorismo contra todo el gobierno humanista, ¿no? Bien, para terminar con este tema, vale la pena que escuchemos lo que dijo el gerente de la Almenara y lo que dijo el cardiólogo sobre el estado de salud del alcalde Luis Castañeda Locio. Él se encuentra alerta, está lúcido, con buen ánimo, sin ningún efecto secundario, y ha tomado desayuno el día de hoy. ¿Cuál es la restricción que va a tener que tener hacia los próximos días y cuánto tiempo más va a estar internado? Por lo menos unos 48 a 72 horas hospitalizado, de ir a su casa y en unos días a reincorporarse plenamente a sus actividades. ¿Anímicamente cómo está? Está bastante bien, está muy bien, está contento de que todo haya salido bien, que se haya actuado rápida, oportunamente en una intervención tan compleja como esta. Ahora, ¿qué fue lo que le causó esta complicación? Estas lesiones ocurren como parte de la evolución natural de las personas. Conforme vamos teniendo más años, requerimos un control cardiológico a partir de los 50 una vez por año. Ya las arterias no son tan flexibles, tan buenas como en la juventud, y pueden ocurrir en cualquiera de nosotros eventos como este. Bien, como menciona el doctor, rápidamente todo el sistema que existe en la Almenara se puso en alerta, se convocó a todos los médicos que estaban en ese momento, el personal de enfermería, técnicos, tecnólogo médico, con lo cual entramos inmediatamente, le aperturamos la arteria y el doctor está como está actualmente, en muy buenas condiciones, el corazón, el miocardio no ha sufrido mayores consecuencias y va a estar, yo creo que próximamente, como dice el doctor. ¿Ha sido una operación de riesgo? Todas las operaciones del corazón son de riesgo y como digo, hay que agradecer mucho que ha sido rápido, efectiva y muy buena y ha sido exitoso, ¿no? Se ha colocado 2 stents y se ha quedado muy bien. Bien, muchísimas gracias entonces a... Bien. Claro, no ha sido poca cosa, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Corazón, por supuesto, se trata del alcalde de nuestra ciudad, así que esperamos que en 72 horas... Y felicitar al INCOR, ¿no? El Instituto del Corazón del Hospital Almenara, que realmente cumple con una eficiencia admirable en el entorno de una medicina más bien alicaída. Sí, vale. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el mensaje, comentando el mensaje a la Nación que dio ayer el presidente Kuczynski. Con eso regresamos. Bueno, ayer
Se estuvo anunciando el mensaje de la nación que iba a dirigir el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Efectivamente fue a las 8 en punto de la noche y dijo, entre otras cosas, que la revolución social está en marcha y que se está moviendo a toda velocidad. O sea, hay que esperar un ratito nada más porque ya llega. Y que su gobierno trabaja para tener una economía libre y sólida con igualdad de oportunidades. Bueno, por supuesto también dio de alguna manera la bienvenida a los invitados que vamos a atender en estos días y dijo que los recibimos con los brazos abiertos a estos líderes mundiales. Vamos con nuestros invitados, no tenemos parte de las declaraciones del mensaje, ¿no? A ver si nos confirma la producción. Vamos aquí con nuestros invitados. Empecemos con el congresista de Peruanos por el Cambio, por supuesto. Bueno, me parece que tú has resumido muy bien lo que fue un breve mensaje del presidente Kuczynski, Verónica, básicamente dándole la bienvenida a quienes llegan por la reunión de APEC, pero subrayando el tema del libre mercado, ¿no? Muchos analistas coinciden que finalmente esta reunión de APEC, aún en ausencia de Donald Trump, la presencia de Trump va a ser fantasmal, pero va a estar ahí, y es efectivamente la corriente más bien controlista que representa a Trump contra quienes quisieran un mundo globalizado de comercio más libre y abierto. Ciertamente las economías emergentes como la peruana, pero también la China y las economías asiáticas más desarrolladas. Eso parece ser lo que se está jugando en la PEC, y el mensaje del presidente Kuczynski lo que ha hecho es subrayar su opción y por lo tanto la opción del gobierno peruano por el libre mercado. Pero, digamos, el libre comercio, siendo importante para una economía libre, no lo es todo. No lo es todo. Una economía o una administración económica que, por ejemplo, les aumenta el drawback a los exportadores, no es una economía libre, es una economía intervenida, y una economía intervenida con subsidios. De manera que es una declaración que luego, en los hechos uno a uno, habría que ir contrastando, digo yo. Sí, tienes razón. El drawback es un mecanismo de incentivar exportaciones, por poner alguna. No, ha habido esta denuncia de ojo público, sí, que no está dirigida contra este gobierno, porque viene de los 10 últimos años, claro, sobre el enorme costo que tiene para la economía peruana exoneraciones tributarias de diverso tipo. No es fácil eliminarlas, algunas generarían protestas sociales seguramente, como claro, las exoneraciones que benefician a la Amazonía, pero habría que comenzar a debatir el tema y a ponerlo sobre el tapete para ver si de verdad, claro, queremos una economía de libre mercado. Y vienen a la memoria durante la campaña algunas referencias a, por ejemplo, salvaguardas que hizo el propio Kuczynski cuando visitó Gamarra, que son medidas pararancelarias, ¿no? Entonces, digamos, efectivamente como declaración entusiasma, visto ya sobre la cancha. Pero es que visto ya sobre la cancha, el libre mercado absoluto para un país como el Perú no necesariamente funciona. Tú tienes que proteger Gamarra, de la que viven aproximadamente 250.000 familias, casi 1 millón de personas, y que no tiene cómo competir contra una producción china. Es una discusión larga, porque con ese mismo argumento entonces habría que proteger también cuando se ensamblaban carros en el Perú, porque las familias de los que trabajaban ahí se quedaron. No es solo el tema social, no es únicamente el tema pero a lo que voy es, hay una declaración de tipo, digamos, maximalista, y solamente estoy señalando la contradicción que puede existir entre esa afirmación y los ejemplos concretos donde esa economía se encarna, ¿no? A ver, yo creo que el presidente en su discurso ha sido bastante protocolar, ¿no? Y ha tratado, pues, dar en parte un mensaje de bienvenida, pues, a los que nos vienen a visitar por APEC, y ha utilizado, creo yo, una estrategia como si fuera de campaña, ¿no? Ha tratado de vender, como dice Mario, una imagen, independientemente si detrás de la escenografía lo real es lo que se está diciendo o no. Entonces, poco a poco se verá, pues, si en realidad lo que se ha discurseado el día de ayer termina concretándose en la práctica. Pero hay dos cosas que también leí ahora que rescataron algunos diarios, ¿no? Que un poco el presidente también habló de las críticas que se le hacían. Eso yo quería, ¿no?, preguntarle al congresista, pero primero termina. ¿Para quién habló el señor Kuczynski? O sea, mensaje a la nación. ¿Quién es
eran el público objetivo de ese corto mensaje de salud a PEC, pero no habló solamente de la economía, dijo que están haciendo un montón de cosas, habló de la seguridad, o sea, vamos a hablar 50 cosas de economía, pero si te paran robando cada semana o te roban 5 veces a cada semana, Sí, pues es o sea, ni los grandes empresarios, ni los medianos, ni los pequeños van a poder seguir adelante. Hay mucha gente que cierra su negocio por la seguridad y dijo que hay grandes logros. Entonces yo decía, ¿a quién está hablando? ¿A los presidentes que vienen? ¿A la gente que está harta de la delincuencia, de la corrupción? A ver, yo creo que ha sido un discurso multipropósito, ¿no? Finalmente, yo creo que el mensaje debió ser dirigido, pues, a los que vienen por APEC, ¿no? Pero creo que el presidente aprovechó, ¿no? Asumo yo, el congresista conoce mejor al presidente, por cuestiones propias de su personalidad decidió explayarse en muchos más temas, ¿no? Y hay un tema que creo que sí no debió mencionar, lo que es el gobierno defenderá sus fueros constitucionales, ¿no? Que creo que lo ha resaltado el Comercio también ahora en una nota que han sacado, ¿no? Entonces, ya eso como que ya sale del tono de todas las demás declaraciones, ¿no? Por seguridad ciudadana, la economía, bienvenidos a PEC, y de repente voy a defender mis fueros constitucionales, como que eso ya no encaja en ninguna parte de todo el discurso, ¿no? Y entiendo yo que al menos esa es la impresión que me ha dado, que ese defenderé mis fueros constitucionales o los del gobierno, tiene que ver pues con este entrampamiento que hay entre el gobierno, entre el MEF y la Comisión de Presupuesto del Congreso por esta derogatoria de una parte de la ley de presupuesto del artículo 12, ¿no? Que al final de cuentas yo no entiendo por qué discute tanto el gobierno con el Congreso, si es que en la ley de presupuesto del próximo año este gobierno está pidiendo que esa norma ya no esté, ¿no? Entonces están tratando, citando al presidente, están haciendo una tormenta en un gotero. El principio que se afecta es muy grave, porque si dejas pasar eso es permitir que el Congreso modifique la ley del presupuesto. Hoy la está modificando por un mes, porque está modificando la ley del presupuesto 2016, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Pero no importa, el Congreso no puede modificar un tema presupuestal. Claro, pero es que ahí hay una precisión, pues. El Tribunal Constitucional, esta no es la primera vez que hay un tema pues de discusión entre el Congreso y el Ejecutivo sobre temas presupuestales. Se dijo ¿no? hace como 3 semanas que fue esto noticia, ¿no? Sí, claro, pero ya hace como 10 años, el primer pronunciamiento que emitió el Tribunal Constitucional, que fue en el 2014, o el 2004, perdón, señaló pues de que esta restricción presupuestal que tiene el Congreso se refiere a que el Congreso no puede crear ni aumentar gastos públicos, ¿no? Y en esta oportunidad lo único que ha hecho es eliminar una restricción administrativa. O sea, lo único que ha hecho es, si las regiones quieren, del presupuesto que ya tienen, ya no gastar en A, sino en B, y el mismo monto, modifícalo. Ya no gastes B o A porque ya no es viable, destínalo a B, pero gasta la plata. Eso es lo que han dicho. Antes, con la norma, sigue la norma porque todavía no se ha promulgado, esta derogatoria, te dice que para hacer ese movimiento interno de tu presupuesto a nivel de regiones, lo que tienes que hacer es pedir la opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Lo cual, desde la perspectiva de las regiones, pues es abundar un poco más de centralismo, ¿no? Y lo que ha hecho el Congreso ahora, ¿no? Es aprobar que esa opinión previa del MEF ya no pase, ¿no? Y que simplemente dentro de tu propio presupuesto muevas el dinero de A a B, pero, sin mayores recursos. Estamos tratando de interpretar que el presidente, cuando hablaba de estos fueros, estaba hablando de esto en particular. ¿Estaba hablando de eso, congresista? Yo supongo que sí, es una opción, no hay otro conflicto constitucional. Por eso decía, pero muy así como en el aire. Por eso decía, ¿a quién estaba hablando el presidente? O sea, ¿cuál era el objetivo de este mensaje? Yo creo que estaba hablando al país en su conjunto. Démosle la bienvenida a nuestros huéspedes. Nosotros estamos haciendo la revolución social a pasos acelerados. Estamos beneficiando la vida cotidiana de los ciudadanos con temas de simplificación administrativa. ¿Y la delincuencia? ¿Le parece que tenemos logros sobre el tema de delincuencia? Yo creo que no se puede esperar logros serios en temas de seguridad ciudadana. ¿Por qué lo menciona? Porque ¿no le parece que el presidente debe decir, ok, eso un evento importante, ¿no es cierto? Nos estamos preparando para eso, nos hemos preparado para esto, le hemos declarado días no laborables. Hay logros, Verónica, ¿no? Es decir, se ha capturado. Si no lo mencionaba, le iban a decir cómo no mencionó el tema de seguridad. Sí, es un tema en que todos esperan algo. Y se han producido algunos logros. Se está capturando a requisitoriados que eran delincuentes peligrosos, que luego el Poder Judicial los pone en libertad, es otro problema y ahí tenemos que entrar. Creo que esa no es solo la única solución. No, pero se ha... que yo veo todos los días. Se ha también entrado con mano dura a la policía, ¿no? O sea, este mensaje quería
saludar, por supuesto, a nuestros invitados. Y además también, esto era parte de la campaña que se está, que quiere impulsar un poco la popularidad del presidente, porque parecía eso, estamos bien, yo acepto las críticas, soy chévere, estamos avanzando. Y todos, sí, ya. O sea, por eso yo decía, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a ese peruano que de repente ya no está tan entusiasmado con tener a PPK como presidente porque han pasado 100 días y la verdad es que siento que igual sigue pasando lo mismo en el país, ¿o no? No, yo no creo que haya una intención de fortalecer la popularidad del presidente. En este momento no es esa la intención del gobierno. Se está trabajando por cambiar las cosas, por poner el Estado al servicio del ciudadano, como lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, por hacer una revolución social, por destrabar, y se mencionó también en el discurso, y no lo hemos mencionado aquí, proyectos de agua potable y tratamiento de aguas en 170 localidades del país. No es poca cosa. Lo dijo, no es poca cosa. Sí, claro, por supuesto. Sí, el presidente mencionó que sí, pues, ¿no? En el tema de agua se están destrabando 170, 77 creo que eran proyectos que ya estaban hechos, ¿no? O sea, que tenían algún escollo administrativo, pero se entiende, pues, proyectos que ya venían del gobierno anterior. Entonces, lo que estaban haciendo es un poco dinamizar el tema para que esta gestión pueda inaugurar esas obras, ¿no? Pero no se trata de inaugurar, se trata de ponerlas al servicio de la población. Ok, ponerlas al servicio de la población, ¿no? Pero resalto lo que tú dices, Verónica, que no vamos a llamarlo problema, sino la complejidad del discurso del presidente ha sido de que en realidad no se ha entendido a qué público objetivo se dirigió. Exacto. Ni cuál fue la finalidad central de él, ¿no? Porque si, por ejemplo, uno va a hacer un discurso sobre seguridad ciudadana, se centra en seguridad ciudadana y ya deja de lado los otros temas. Justo con el incendio, el Larcomar. Bueno, eso no podía decirlo, digamos. Es un discurso del día que se ha producido ese... Por supuesto, sí. Pero si estamos anunciando el mensaje de la presidenta, o de repente esta es una nueva fórmula, ¿no es cierto? Porque cada vez que se anuncia mensaje presidencial, entonces todos, ¿qué va a decir el presidente? Una cosa monográfica, piensas tú. Algo más importante. Sí. Pero sí, de repente, cada cierto tiempo, bueno, también de repente es parte del estilo del señor Pedro Pablo Kuczynski, que puede ser que cada cierto tiempo va a dar un mensaje a la nación, en vez de dar entrevista, perfecto. De repente sea, ¿no? Pero a mí no me quedó claro quién hablaba. Pero sería interesante, por ejemplo... Es lo que le estamos pidiendo a Castañeda, ¿no? Más o menos, sí. No, sí, cable, ¿no? Está bien. No, pero, a ver, es el presidente de la República, o sea, él puede hablar todos los días del año, si quiere, como si fuera Chávez, ¿no? No, por favor. Y como tiene esa de facilidad... repente, por eso es que ¿no? solo me atravesa un mensaje a la nación. Claro. No, por favor, porque últimamente cuando no se ponía a hablar, ay, mejor ya no tanto. No, yo estaba pensando en Chávez. Ah, ya no, yo decía mejor medidito. Sí. Mejor medidito, Claro. con su pronter, con temas puntuales y no que Pero se eso, despache con los periodistas. Pero que a eso, veces con temas tienen cosas puntuales, que ¿no? quería. Hoy habla de seguridad ciudadana, en una semana puede hablar de simplificación administrativa y así, ¿no? Finalmente... tiene 5 años para poder seguir comunicándole paulatinamente los avances que tiene en la gestión. No tiene por qué en una sola noche tratar de abarcar todo, porque finalmente lo que eso genera pues es de que el input de información que recibimos sea difuso. O sea, ¿no? digamos, la imagen es como... Tiene una motivación para dirigirse a la nación, pero dice, ya que estamos acá, vamos a tocar también estos otros asuntos que los preocupan. Esa es más o menos la disyuntiva que estamos tratando de... Sí. ¿De establecer o de discernir o no? No, yo creo que sí. No. A ver, ¿qué dice? Un mensaje que tenía como objetivo, y creo que lo del Larcomar no solo eso era es ineludible. necesario, no, pero que es también decir, ojo, aquí no hay un problema de acción terrorista. Claro. Había ocurrido, ojo, Larcomar está frente al mar, donde se va a alojar mañana el presidente de los Estados Unidos. Entonces, había que decir, aquí no ha pasado nada, tranquilos, vamos a investigar, pero estamos todos tranquilos, bienvenidos, ¿no? Pero eso es espectacular. Pero eso es lo que ha dicho. Eso, ok, está bien, es cuestión de interpretación. Ah, bueno, si eso es lo que ha querido decir el presidente, está muy bien. Necesitamos que hable, entonces, que no diga que no se trató de un atentado. No, es un atentado de negligencia, es lo que ocurre cada rato en nuestro país. Algo generalizado, ¿no es cierto? No aprendemos, ¿no? No aprendemos, no, pues, claro. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el decreto legislativo que ha aprobado el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Congreso para fortalecer las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Bien, el Ejecutivo aprobó, como decíamos, el decreto legislativo que busca fortalecer las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es uno de los decretos legislativos a los que, digamos, puede efectivamente aprobar en el marco de estas facultades que el Congreso le ha delegado. Lo que hace estas nuevas facultades, valga la redundancia, que tiene ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, es que con una autorización judicial va a poder acceder a información protegida por el secreto bancario y por la reserva tributaria, esto a fin de prever, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país, es decir, el crimen organizado en buena cuenta. Vamos a escuchar lo que ha dicho el primer ministro Fernando Zavala sobre el particular. Un tercer decreto legislativo que hemos aprobado el día de hoy dicta medidas para incorporar bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en calidad de sujetos obligados a diversas entidades y personas naturales y jurídicas. Se fortalecen las facultades de la UIF Perú en materia de acceso a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria mediante autorización judicial. Se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional a través de un órgano centralizado de prevención, entre otras medidas. Con esto se fortalece la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bien, vamos a empezar ahora con Dietl. ¿Te parece eficaz el instrumento o la modificación que se ha introducido? Yo creo que sí, porque, a ver, el funcionamiento de la UIF es totalmente importante para combatir la corrupción en nuestro país, ¿no? Y el mecanismo tal cual estaba planteado ahora sujetaba mucho el accionar de la UIF, por ejemplo, al Ministerio Público, ¿no? Y la autorización que el Ministerio Público podía solicitar para el levantamiento del secreto bancario, tributario y demás, puede demorarse quizá años, ¿no? Lo que ahora busca esta norma es que la UIF directamente acuda al juez, ya obviando al Ministerio Público en este procedimiento en específico, para que el juez le ordene, pues, que se pueda levantar directamente el secreto bancario y tributario, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, el fiscal de la Nación, que es el presidente de la CAN ahora, ha señalado de que a partir del 29 de noviembre de este año, si no me equivoco, la UIF se está incorporando a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no? Justamente para poder un poco, creo yo, coordinar a nivel de esta instancia de gobierno cómo se van a impulsar políticas anticorrupción. Bueno, sería bueno que el fiscal de la Nación también invite, pues, al presidente de la Comisión de Integridad para que concilien, pues, qué cosas van a hacer en esta materia, ¿no? Y no duplicar funciones. Yo creo que es una buena iniciativa. Hay que esperar a ver cuál es el texto final de la norma, porque esto es simplemente un anuncio, no se sabe en realidad cuál es el texto de la norma, ¿no? Y Carlos Caro, ¿no? Hoy día en una nota para El Comercio señala que, por ejemplo, entre otros obligados para revelar información en cuanto al tema de posibles lavado de activos o manejos oscuros de dinero, están los abogados y contadores, ¿no? Pero ahí lo que señala Caro, yo creo que es correcto lo que señala, es qué tipo de abogados. O sea, todos los abogados, algunos que se dediquen, por ejemplo, a ser asesores de bancos en temas financieros, qué contadores, cuál va a ser los límites de esta situación, porque también hay un tema de secreto profesional de los contadores, de los abogados, ¿no? Notarios. Y de los notarios, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver primero cuál va a ser la redacción final de la norma, porque no vaya a ser que sea también como muchos esperaban en el tema de la muerte civil, que se pensó que muerte civil iba a ser para todos, y la norma al final te dijo, por si acaso, muerte civil solamente van a ser para los delitos que se cometen en organización criminal, que son poquísimos, y aquellos concierto a partir de tal monto. Claro, y aquellos que atenten contra servicios asistenciales, con lo cual, pues, la muerte civil permanente o la inhabilitación permanente quedó, pues, reducida a un espectro nimio, ¿no? Entonces hay que ver también cómo se va a publicar esta norma y para analizar los alcances reales, ¿no? Pero de por sí la iniciativa es buena. Yo coincido básicamente con lo dicho por Dietl, creo que hay que esperar el texto final y me parece en todo caso un requisito necesario pero no suficiente, sí, porque ya tenemos un indicio de movimientos
irregulares de dinero a través del ITF. ¿No es cierto? Que ha quedado exclusivamente como un indicador de eso. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, en base a la información a la que accede por el ITF, denuncia casos ante el Ministerio Público, pero esos casos nunca se concretan en un proceso judicial o se concretan en un proceso judicial en un porcentaje mínimo de 700 y pico de denuncias o alertas que la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho llegar al Ministerio Público por movimientos irregulares detectados a través del impuesto a las transacciones financieras. Ni el 10% ha terminado en un proceso por lavado de activos. Entonces, esto facilitará las cosas. Yo preferiría que hubiera un juez ad hoc para precisamente evitar no solo plazos interminables, sino que se socialice la información. Oye, por si acaso están solicitando el levantamiento del secreto bancario, Verónica, mejor mueve tu cuenta. No, y la expeditividad que permitiría un juez ad hoc, un juez ad hoc también pero evitaría que se divulgue la información. Sino que es un juez al que tú puedes tener muy bien entre ojos, chequeado, sí, ¿no? claro. Bueno, también hubo voces en contra de eso, ¿no? Sí. Que más bien al revés, se centraba mucho poder en una sola persona, ad hoc, y que por eso, bueno, la verdad es que en este país hay que tratar, ¿no es cierto?, de ver por dónde no nos van a sacar la vuelta, y es difícil. Bueno, vamos caminando, ¿no? Vamos viendo acá cómo nos va con esto nuevo. Sí, no, y es una lástima que se haya limitado solo es decir, que se haya impedido a la Unidad de Inteligencia Financiera compartir esa información con los organismos electorales, porque el financiamiento irregular de la política es un tema que debería merecer nuestra atención. Pero, digamos, hay más, ¿no? O sea, el lavado de activos, digamos, desborda. O sea, cada vez que hay campaña es que vemos estas platas que entran de manera rara a todas las campañas, ¿no es cierto?, a todas las agrupaciones políticas. Pero en el día a día, el lavado de activos... Sin duda. ¿No es cierto? ¿Cuánta plata habrá ahí? No sé si habrá algún dato. El otro día pasaba con un amigo por un restaurante muy grande en Miraflores, relativamente vacío. Me dice, ¿es una lavandería? No, le digo, ¿es un restaurante? No, me dice, es una lavandería. Claro. Y la gente lo menciona siempre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, alguna de las cosas que ha dicho el ministro, que esperamos luego ya poder verlo en el papel: se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional a través de un órgano centralizado de prevención, entre otras medidas. Se establece además un procedimiento judicial especial que permite a la UIF poder acceder a toda esta información que era antes reservada. Se incorpora como sujeto obligado a los procesadores de tarjetas de crédito y o débito, empresas de préstamo, empresas de juego, apuestas deportivas, compañías que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria y operan a través de plataformas virtuales, a los abogados y contadores colegiados, dejando constancia que esto no impacta ni violenta el secreto profesional. Entonces ahí vamos a mirarlos a todos. Solamente una tingencia con el tema del procedimiento judicial, ¿no? Porque si la norma sale publicada mañana, entraría en vigencia, bueno, teóricamente a partir del lunes, que sería el primer día hábil. No creo que la norma pues sea de aplicación inmediata también, porque el Poder Judicial va a tener que estructurar un procedimiento de implementación de estas nuevas medidas. Ahora, el Premier debería coordinar, o la Ministra de Justicia, con el Presidente del Poder Judicial, ¿no? Con el interino, ¿no? Para ver cómo se va a implementar estos mecanismos y que sean lo más pronto posible, porque a lo mejor la UIF tiene pues un embalse de solicitudes que las quiere presentar el lunes y muy posiblemente las presente, y van a tener a un juez sentado con una pila de papeles de este tamaño y van a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque el tema no solamente es la norma, sino instrumentalizarla al interior del Poder Judicial con mecanismos y procedimientos. Bueno, esperemos que esto sea pronto, ¿no? Pero ya sabemos cómo es. Nuestro país hace una ley y siempre uno busca por el costadito hacer algo. Ahora están tratando de mirar por todas partes, ¿no? Éramos el único país, de esto venimos hablando, que no tenía eso, el único país de la región que no tenía
esa posibilidad en su unidad o equivalente de inteligencia financiera, ¿no? Entonces yo creo que sí es un avance, Verónica. Sí, no, totalmente. No, lo que yo digo es que como es impresionante como, bueno, vamos a revisar todo, ¿no? Entonces hay que hacer un listado porque la verdad que tenemos que fiscalizar y mirar con lupa, ¿no es cierto? En todos los rubros, porque digo que la delincuencia pues se mete por donde hay un huequito. Bien, tenemos un último tema que cubrir, no sé si vamos a una pausa y regresamos. Bueno, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha acordado pasar a condición de investigados a 3 expresidentes del Consejo de Ministros. Ahí tenemos justo en pantalla al señor Juan Jiménez Mayor, a René Cornejo y a Pedro Cateriano. Según Perú 21, además, la Comisión también decidió incluir en la indagación a la ex coordinadora parlamentaria de la PCM, la recordada señora Malca Maya, que en su momento también generó mucha noticia. Este grupo de trabajo que investiga la presunta injerencia de Nadine Heredia, ahí tenemos a la señora Malca Maya, justo fue un reportaje de Cuarto Poder. Así es. Bueno, este grupo investiga la presunta injerencia de Nadine Heredia en actos de gobierno y va a poder tramitar el levantamiento de secreto bancario y de comunicaciones de las personas que hemos mencionado. A ver, ¿qué dice el congresista Lombardi? Bueno, yo había señalado que hay una especie de fijación con el gobierno de Humala y con tratar de hacer una persecución verdaderamente implacable. Yo estoy seguro que hay muchos temas que investigar en el gobierno anterior y la defensa que el propio expresidente hizo de su gestión cuando se presentó en el Congreso fue pobre, por decirlo menos, es decir, una incapacidad para articular una cosa coherente y tratando de atribuir responsabilidad él mismo a su ministro, y eso le corresponde al ministro, sí, al sector. Bueno, eso vale cuando eres presidente, ¿no es cierto? Y no puede ser imputado y entonces hay un ministro que referenda. Sí. Cuando eres expresidente asumes pues lo que hizo tu gobierno, claro, incluidos tus ministros contigo a la cabeza, pero en fin, me estoy yo apartando. Sumando. Claro, da pie. Pero ahora, es solamente a 3 presidentes del Consejo y a una coordinadora parlamentaria como investigada. Porque a lo mejor la señora Maya tiene algo que decir como sobre testigo, cómo, ya estaba, como testigo, pero posible. Investigarla por usurpación de funciones me parece francamente un exceso, ¿no? A una persona que no tiene ninguna capacidad de tomar decisión en ningún aspecto. Claro, porque en el caso de los 3 presidentes del Consejo de Ministros, la presunción, imagino yo, es que dejaron que otra persona ejerciera el poder que les correspondía a ellos, o la autoridad que les correspondía a ellos. En el caso de la coordinadora parlamentaria, no hay manera. Pero esto es solamente el fujimorismo el que promueve la iniciativa en la fiscalización, porque de acuerdo a la descripción que has hecho de que hay una ojeriza con el gobierno anterior, esto lo hemos visto sobre todo en el Congreso desde el fujimorismo, exigiéndole incluso al oficialismo que hiciera un deslinde y un corte. Y ha tenido eco y efectivamente se han encontrado casos de funcionarios. Pero en fiscalización es un sentimiento un poco más difundido. Más generalizado, digamos así, ¿no? Es que fiscalización quiere fiscalizar, quiere justificar su existencia fiscalizando y evidentemente hay temas sobre los cuales no tenemos claridad. El satélite, por mencionar uno, si el presidente de la República, militar de profesión, no está enterado de los detalles de la adquisición de un satélite, quiere decir que no estaba enterado de nada y que efectivamente había un poder tras el trono. Pero yo no creo que eso, y vamos a escuchar al especialista, pueda ser determinado en un proceso judicial o en una investigación parlamentaria. Que la señora Nadine tenía un poder, ¿cómo calificarlo? En fin, excesivo para alguien que no es formalmente funcionario del Estado, ni funcionario electo, ni designado, ni tiene una responsabilidad precisa, yo creo que es indudable. Pero dar el salto de ahí a usurpación de funciones me parece que es un poco a la garrocha.
Yo coincido con el congresista, porque, a ver, lo que se está tratando de hacer es señalar que Nadine Heredia usurpó funciones, ¿no? O sea, en la práctica es casi imposible que vayan a probar que ha habido usurpación de funciones. Que digan que la señora participó en una reunión, bueno, ¿no? Que la vieron en una foto con un alto mando militar, no prueba usurpación. En todo caso, lo que ahora hablan de injerencia en actos de gobierno, creo que han ido... Pero a ver, la injerencia no está penada, ¿no? En todo caso, la señora es la esposa del mandatario, y si el mandatario pues le consulta algo, le pregunta su opinión, le da rienda suelta para que ella pueda hacer lo que le venga en gana. ¿Cómo sancionamos eso? Claro, ¿Hay sanción? El no tener personalidad no es un delito. Claro. ¿Cuál es el delito de saco largo? El no tener, ahí volvemos a hacer la mención. No tener personalidad no es delito. Es una pena y no deberíamos elegir como presidente a alguien que no tiene carácter y personalidad, y que es un saco largo, pero eso no es delito. ¿Cuántos? El satélite era él. Esa es la conclusión de la comisión. Total. Sí. Y no sabía. Pero al final yo creo que esto va a terminar en nada, ¿no? La investigación, porque esto se supone que debería terminar en una conclusión de indicios de ilícitos penales. La señora Heredia no creo que le lleguen a imputar responsabilidad penal, porque para empezar tendrían que probar la usurpación formalmente, ¿no? Que haya habido algún documento que ella suscriba, por ejemplo, en lugar del presidente de la República. Y no o en creo, lugar de alguno de los ministros. O en lugar de uno de los ministros. Y honestamente no creo pues de no, que... además no tendría sentido, pues, porque agarras un documento oficial firmado por Nadine Heredia, no corre, o sea, ¿cómo no puede proceder? Por eso. ¿No es cierto? Además, no lo necesitaría, porque simplemente llamaba por teléfono para que los funcionarios lo firmen, digámoslo así, de motu propio. O sea, entonces, el tema yo creo que va a quedar en nada, y es una pena porque finalmente este tipo de situaciones lo único que hacen es desdibujar la labor de fiscalización del Congreso, y así como el tema de la megacomisión y demás, que se terminó cayendo por excesivo figuritismo político y a ver, digamos, mal utilizar el término político para encauzar esta investigación, creo que en este caso va a terminar igual y no va a haber ningún resultado palpable, y lo único que van a lograr es de que finalmente la señora Heredia o el señor Humala terminen victimizándose, señalando de que es una persecución política, que no se le quiere o que se les quiere inculpar por lo que sea. Hay infinidad de cosas que podrían investigar. O sea, cogerse el tema de la usurpación me parece una pérdida de tiempo. Por otro lado. Claro, investiguen pues el tema de las empresas, ¿no? las agendas, las empresas brasileras, lo del satélite. Y visto desde el otro extremo, es decir, ya no Nadine Heredia, sino los presidentes del Consejo de Ministros investigados. Un ministro, en este caso, porque era ministro de Defensa en ese momento y no primer ministro, Pedro Cateriano, que dice, sí, Nadine Heredia me ha dado luz verde para X asunto. ¿Eso sí puede configurar algún tipo de problema legal? Tampoco. Tampoco, porque, a ver, la decisión de la facultad legal de tomar la decisión si va o no va, era en todo caso del ministro, ¿no? Que si el ministro pues ha socializado el tema con la esposa del presidente. No, pero luz verde es... No es una pero es que lo que pasa es de que... No, claro, pero es que tendrías que probar pues de que en todo caso, ¿no? Por ejemplo, si hubo una compra, que el procedimiento de la compra fue irregular, ¿no? Y que la luz verde estaba para la irregularidad. Algo irregular. O sea, si estaba para aprobar algo regular, no es que está, digamos, cediendo la dosis de autoridad que le corresponde a él a otra persona. Es otra vez un problema de Cateriano y no de la señora Nadine. No, sí, por eso yo estaba diciendo, vamos al otro extremo, vamos al otro cabo de la... Pero no es delito tampoco. No es delito, pues, eso era lo que estaba preguntando. Salvo que demuestren pues de que de verdad la luz verde fue, oye, sí, a pesar de los procedimientos, hazlo. Claro. Entonces, ahí sí habría responsabilidad del ministro, porque a sabiendas de que hay una irregularidad, se dejó pues conducir por la esposa del presidente, ¿no? Y terminó cometiendo un delito. Pero si es que no se prueba eso, o sea, repito, o sea, la falta de personalidad no es delito y tampoco es una infracción administrativa en el Estado. Claro. ¿no? Y él explicaba además que por la cercanía, digamos, ¿no? La esposa del presidente, y que a veces cuando no podía hablar con el presidente, podían hablar con ella, y si ella decía que sí, era porque el presidente había dicho. Entonces, esa explicación que él da, ¿no? Entonces, la luz verde no se refería a que ella, y solo ella es la que decidía, sino que la luz verde porque ha hablado con Ollanta Humala y le ha dicho que sí. Esa es su explicación.
¿es cierto? Es evidente que la señora Heredia estaba muy enterada de los problemas por los que atravesaba el gobierno y no tenía ningún interés en ocultar ese conocimiento detallado de los problemas. Al contrario, hacía un poco ostentación, ¿no es cierto?, de eso. Y hay una anécdota que circula que parece verosímil respecto a cómo delante de un grupo de personas frente a las cuales tendría que haber mantenido reserva, se refirió en términos muy duros a su suegro diciendo: de ninguna manera llega a Cajamarca, ¿no es cierto? Ese avión no sale, el señor no puede llegar a Cajamarca, porque está agitando un poco en el tema Conga. Es evidente que había una actitud. No, claro, lo del sueldo mínimo que precipita la salida. Lo de Repsol. Lo de si no conviene, no va, ¿no? Claro, hay montones de mis ministras, digamos, en distinto tono, porque eso tenía un tono más humorístico, pero todas estas cosas irradiaban una. Ella quería que se den cuenta, ¿no? Era clarísimo eso, y ahí ahora, bueno, un poquito de discreción no le hubiera venido mal, ¿no? Claro, finalmente, sin hacer tantos pavientos, pudo haber hecho lo mismo. Y nadie se enteraba. Efectivamente, con y mucho ahorita mayor no tendría discreción. comisión ahí, Claro. no tendría tanto Y habría tenido más figuración, seguramente. Probablemente. Sí, claro, ¿no? Ya es un tema, pues, de la personalidad. Depende de qué aspecto del poder es el que uno quiera disfrutar. Si lo que quiere es la ostentación del poder o el hecho de que se note que puede ejercerlo. Pero que eso entonces, también depende de ¿cuál es la gracia de tener poder si no nadie puede sabe? mostrarlo, ¿no? Exacto, si nadie sabe. Exacto, bueno, así vamos a ver cómo avanza entonces la investigación, porque este es el inicio, ¿no es cierto? Sí, claro. Acá es claro que el fujimorismo todavía sigue pues un poquito. Y el levantamiento del secreto de las comunicaciones las lo que busca es elecciones, ¿no? establecer con quién fue la llamada de la luz verde. Sí, pues, después de tantos años, se podrá, ¿no? Aunque tecnológicamente. Sí, pero bueno. Muy bien, muchas gracias A nuestros ustedes, muchas invitados gracias a ustedes, esta buenas noche, y noches. nosotros nos vemos mañana, ¿no? Mañana es viernes. Mañana es todavía, viernes todavía, Sí, sí. la PEC, importante, viernes y sábado, ¿cómo no? Así es. Buenas noches.